Esas jornadas que a mí particularmente me gustan mucho vivir en la radio porque hacen realidad esto de la inmediatez que tiene la radio, también la dicha, ¿no?, de estar en un proceso electoral, que es algo importantísimo, poder votar. Y además se une también el hecho de que estamos en la Universidad de Salamanca, que es pues una universidad fabulosa con más de 800 años de vida y que hoy está viviendo esa jornada electoral en la que me acompaña y que están realizando nuestros compañeros de Radio Usal, como Raúl Álvarez, que ya emitía para nosotros, ya nos daba una primera hora, era el primero que además entraba en esta programación especial desde la Facultad de Filología, y me dice Raúl que además ahora está con invitados, con otros protagonistas, así que cuando quiera, Raúl. Hola, Elena. Estoy aquí con David, un estudiante de estudios asiáticos, y vamos a hacerle unas preguntas. Muy bien, pues adelante. Bueno, David, ¿por qué crees que es importante votar hoy? Bueno, yo creo que como estudiante, a pesar de que haya un único rector para elección, es importante votar, porque si no llegamos a votar, puede ser que se pierda esa tradición que nos costó mucho conseguir, que es poder elegir a nuestros representantes. ¿Crees que habrá una buena participación? Yo creo que sí. Normalmente, según cifran los datos, la Facultad de Filología es la que más votos emite. Es decir, los estudiantes de la Facultad de Filología somos los que más votamos, año tras año. También de esto sacaremos buenas cosas, pienso, en este nuevo rector. Sí que hay mucho interés en la Facultad de Filología, sí que se ha comentado en los pasillos, en las clases. Sí. Y del resto de las facultades yo creo que también. De hecho, yo tengo un compañero de Derecho que me dice que desde allí también hay mucho ánimo para votar a este nuevo rector. Vale, sobre el programa de Juan Manuel Corchado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Algo que nos quieras destacar? Bueno, Juan Manuel Corchado ha escrito muchas cosas en su programa, pero una de las que más podemos destacar es la de que va a crear una biblioteca en la Facultad de Medicina que se va a convertir en la biblioteca más grande de la USAL, según dijo. Vale, lo comentábamos antes, ¿qué tiene que tener un buen rector de la Universidad de Salamanca? Bueno, un buen rector, lo primero es que tiene que preocuparse por su universidad, intentar que esté lo más estable posible. Y claramente que para esta estabilidad necesita también comunicarse con los miembros tanto de las distintas facultades como de su propio gobierno. Así también debe de hablar con los estudiantes, porque hay veces que los profesores no son suficientes. También necesitamos que los estudiantes participen en estas innovaciones para las facultades y para la universidad, por supuesto que sí. Vale, estás en primero de carrera, ¿qué esperas para lo que te queda de carrera? ¿Qué esperas? ¿Qué cambios? Cambios que espero del señor Juan Manuel Corchado. Bueno, lo primero, como estudiante del grado de Asia Oriental, la verdad es que espero que haya cambios en nuestra carrera, porque ya llevamos años de quejas. A ver, es mi primer año, pero lo sé ya, que lo llevan a la espalda el resto de estudiantes, que llevamos años de quejas con el grado de estudios de Asia Oriental, en el que hay que modificarlo y hacerlo mucho mejor y con mucha más formación para que los estudiantes podamos llegar a formarnos mucho mejor. De hecho, se lo he comentado antes a tu compañero que me ha preguntado un poquito sobre el grado, y es que tenemos asignaturas generales en el primer y segundo curso, y luego tenemos las específicas en el tercero y cuarto. Yo creo que deberíamos de poder coger las específicas desde el primer grado y poder desarrollar toda nuestra formación, porque si no, luego no nos da tiempo. Bueno, pues vamos a acabar con un mensaje de ánimo para que la gente vote. Bueno, señoras y señores, alumnos, profesores, por favor, votad y votad, porque hoy es vuestro día. Hoy es el día de las elecciones, y aunque solo haya un candidato, mejor votar que perder el derecho a voto. Pues ya estaría por aquí, Elena. Bueno, pues muchísimas gracias a David de Estudios Asiáticos de la Universidad de Salamanca. Y escuchando a David, pues yo pensaba que cuántas cosas, ¿no? Y cuántas aportaciones y
ciertas quejas o reclamaciones o cosas que son susceptibles de mejora en la Universidad de Salamanca, y también añadiría que hablaba, ¿no?, de para que se produzca esa innovación y esas mejoras. Por supuesto, la aportación de los estudiantes pues es esencial, ¿no? Y me quedaría con eso de esa intervención de este estudiante de primero, que bueno, menudo estudiante de primero, que parece que tiene ya la carrera completada. Muchísimas gracias, Raúl. A ti, Elena. Hasta luego, hasta luego. Chao.